Ahora que hemos terminado el análisis de Génesis capítulo 8, podemos resaltar algunos conceptos importantes que encontramos dentro de la historia del Arca de Noé. Y este análisis es necesario antes de poder entender el concepto del pacto que encontramos en el capítulo 9. El primer punto importante a resaltar dentro de la historia es el origen y la causa de la destrucción del diluvio. En Génesis capítulo 6, en el verso 11, encontramos la declaración de que la tierra estaba llena de violencia y se había corrompido delante del Eterno. Dentro de este pasaje encontramos la expresión shahat, que significa corromperse, arruinarse o echarse a perder, y transmite la noción de algo que ha decaído de la intención original con lo cual fue creado. También significa arruinar. En un sentido más amplio, la palabra shahat significa volverse estéril o volverse infructífero. De esta manera podemos notar que la conducta de los seres humanos se había arruinado, pues no estaban dando los resultados o los frutos que el Eterno esperaba de ellos. Una aplicación clara de la palabra shahat dentro del texto de la Torá lo encontramos en Éxodo 32:7, en donde el Eterno le dice a Moisés que el pueblo el cual había sacado de Egipto prontamente se había corrompido, es decir, había perdido la intención original por lo cual había sido liberado de Egipto. De esta manera podemos entender que el concepto de shahat dentro de la historia del Arca de Noé nos transmite la idea de la corrupción moral y espiritual de los seres humanos, pues se apartaron de guardar las ordenanzas y los mandamientos que el Eterno les había entregado. Dentro del mismo pasaje de Génesis capítulo 6, en el verso 11, encontramos la frase jamás. Dentro de la etimología de esta palabra podemos entender que su significado prioritario es crueldad, y esto debe entenderse como la violencia desmedida que se ejerce contra una persona indefensa. Otros significados de esta misma expresión son opresión, violencia, robo, rapiña y maldad. Dentro de la versión griega conocida como la Septuaginta, esta palabra jamás se ha traducido como adikia, y esta expresión se entiende a su vez como la falta de rectitud o la iniquidad de una persona. Pero en un sentido más amplio, la expresión adikia también puede entenderse como la oposición a la verdad. De esta manera podemos deducir que tanto shahat como jamás se pueden señalar directamente como las causas del diluvio. Entonces podemos ver que las personas antediluvianas vivían sumergidas en la crueldad, la injusticia y la opresión que había ocasionado el separarse de la intención original del Creador. Contrario a toda esta situación encontramos la persona y la figura de Noé. Su nombre en el texto hebreo es Noach, que se puede traducir como descanso o reposo. La descripción que se hace de Noé en el texto hebreo lo define como un hombre tzadik ta'amim. Por un lado, la expresión tzadik hace referencia a una persona que es completamente recta, o que vive en una absoluta y completa rectitud e integridad. El tzadik es aquel que camina derecho sin apartarse del camino. Por otro lado, la expresión ta'amim significa el que llena todas las cualidades requeridas. Y en el texto griego esta expresión se ha traducido como telos, y nos transmite la idea de alguien que no admite reproche en su contra. Es decir, es un hombre que está completo, es maduro y es perfecto. La expresión tzadik y tamim son la contraposición a jamás y shahat. Debemos subrayar que la justicia y la vida íntegra de Noé no solamente alcanzó para salvar su propia vida, sino que también sirvió para que su familia recibiera la salvación de en medio de las aguas, y junto con ellos a los animales que estaban dentro del arca. Con todo esto podemos aprender que la justicia de un hombre puede salvar al mundo. Que nunca falten los justos sobre la tierra. La Escritura declara: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Otro aspecto importante que podemos subrayar dentro de la historia del arca es la idea de vivir en pareja. Esa expresión la encontramos a través de la frase shenaim, que significa de dos en dos o en pareja, y esta regla se ha establecido tanto para los animales como para el ser humano. Esta es la regla que se estableció para todos los seres vivos que entraron al arca. Al final del diluvio, el Eterno ordena que todos los animales salgan por familias, utilizando la expresión mishpachá, dando a entender que cuando subieron eran solamente una pareja, pero cuando bajaron ya tenían descendencia.
Es decir, dentro del arca habían continuado con el proceso natural de la reproducción. Un punto muy importante de resaltar dentro de esta historia es el establecimiento del pacto. El Eterno prometió a Noé diciendo: yo estableceré mi pacto contigo. La idea del pacto se encuentra referido dentro del texto de la Torá como berit. La palabra berit es el sustantivo femenino derivado de la expresión bara, que significa engordar o llenar. Y esto denota que un pacto se establece a través de un sacrificio. Dentro de la lectura podemos notar que Noé establece el primer altar de sacrificio, esto con miras de establecer el pacto que el Eterno había anunciado. Inmediatamente después, el Eterno confirma el pacto que estableció con Noé, y al mismo tiempo con todos los descendientes de él, es decir, con toda la humanidad en general. Los lineamientos del pacto de Noé están basados en la justicia personal, y no en un castigo general sobre la creación. En la lectura, el Eterno afirma: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, ni volveré a herir toda cosa viva como he hecho. El establecimiento de la justicia de Dios en el pacto afirma: el que derramare sangre de hombre en el hombre, su sangre será derramada. En síntesis podemos afirmar: el justo en su justicia vivirá, y el malvado en su maldad perecerá. Esta declaración la encontramos en el libro del profeta Ezequiel cuando dijo: el hombre que fuere justo, e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se allegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornare su prenda, que no comete robo, y diere su pan al hambriento y cubriere al que está desnudo con vestido. No prestare a interés, ni recibiere más de lo que hubiere dado, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre. Y en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer según la verdad. Este es justo, este vivirá, así dijo el Eterno.